Adelante, Diego, bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Felipe, también a Pato, a la Escuela de Ingeniería Oceánica y a la Universidad de Valparaíso por invitarme a este acto de apertura de los respectivos máster. Como le tuve ocasión de decirle a Pato recientemente también en una charla, en una sesión que dimos sobre adaptación al cambio climático. La verdad es que es un placer el poder estar de nuevo en contacto con la Universidad de Valparaíso, porque en cierta manera es como sentirse en casa. Como decía Sergio, he pasado muchos años en Chile y de los mejores de mi vida, así que siempre es un placer el poder volver a veros. Dicho esto, pues voy a comenzar con la presentación. Es una presentación un tanto ecléctica, como me ocurre frecuentemente cuando tengo que realizar una presentación de estas características. Pero bueno, como decía el meme ese tan famoso, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Bueno, pues espero que en cualquier caso sea de su agrado. A ver, aquí como compartimos pantalla, compartir. Bien, el título es tremendamente amplio, hablar de transformación digital en el sector marítimo portuario, y de hecho lo que haré será primero tratar de definir qué es esto de la transformación digital, posteriormente ver algunas de las aplicaciones en el sector marítimo portuario, que es el de interés en este caso, para finalmente tratar algunos temas con respecto a la tecnología más puntera en cuanto a transformación digital, que es la inteligencia artificial, y hacer algunas reflexiones a ese respecto. Así que, bueno, pues transformación digital, vamos a empezar viendo qué significa transformación. Pues transformación al final proviene de trans, que literalmente es pasar al otro lado, y forma, que es uno de los dos componentes de la sustancia, según nos transmitió Aristóteles. El otro es la materia. Cuando se da una transformación, un cambio de forma, la materia se conserva y se actualiza la potencia que había dentro de esa materia de convertirse en una cosa distinta. Bueno, pues esto, incluso en esta definición que nos puede resultar tan antigua, no deja de tener su interés, porque ahora que este tema de la transformación es una palabra fetiche. Todo el mundo quiere decir que su empresa está transformándose, porque quedarse anclado en el pasado es malo. Ojo, porque la transformación sustancial, la única manera de hacerla era mediante el nacimiento y la destrucción. Entonces, cuando el cambio es muy sustancial, ojo, porque la transformación te puede llevar por delante. Esto es como consejo así colateral a la hora de las empresas afrontar este tipo de transformación. Y por otro lado tenemos digital. Pues digital proviene de los dedos, y literalmente de contar con los dedos. El concepto este digital en realidad proviene de la electrónica, del tratamiento de señales, en el que normalmente las señales eran analógicas, y es decir, que recorrían un rango continuo de valores. El fenómeno físico que se estuviese midiendo se trasladaba al final a impulsos eléctricos que eran continuos. Y sin embargo, se vio de hecho, supuso una auténtica revolución el pasar esta señal analógica a unas señales que eran tan sencillas como conectar, desconectar, a ceros y unos. Por eso se llama digital, por eso son los dígitos, y el potencial que eso supuso con respecto a la velocidad. Es básicamente el descubrimiento del lenguaje que hablan las máquinas. Y de este concepto del tratamiento de señales digitales, pues por metábasis se extendió el concepto digital a cualquier cosa que tuviera que ver con lo tecnológico, con el empleo de estas máquinas, computadoras inicialmente, y todo lo que rodea. Y de esa manera ahora ya lo que tenemos en la mente como digital, pues hace referencia a todo este tipo de procesos, que no es una definición unívoca, sino que recoge al final un término muy amplio. Voy a dar un pequeño recorrido sobre la historia de la transformación digital. Sobre esto he encontrado dos vertientes a la hora de tratar de categorizar esta historia, que es una historia muy reciente.
Uno de ellos, de hecho, lo que hacen es prolongar esa historia y hacer una suerte de coordinación con las distintas revoluciones industriales, partiendo de la primera revolución industrial, con la máquina de vapor, segunda revolución industrial, con el montaje, con la cadena de montaje, etcétera. Sin embargo, a mí esta coordinación con las historias de las revoluciones industriales me parece un tanto forzada, porque en realidad la transformación digital es mucho más moderna. No podemos remontarnos tanto, si no podríamos decir incluso que el neolítico fue la primera transformación digital y no tendría ningún sentido. Prefiero, en lugar de eso, hacer un recorrido, y es el criterio que más me ha convencido, del desarrollo de la que fue realmente la revolución industrial de nuestra era todavía, que fue la aparición de Internet. Y con esto pues apareció la primera red, la primera Internet, que era la web 1.0, en el que a algunos pues les sonará Yahoo en su momento, ese buscador, o Altavista. En España pues aparecía Terra, por ejemplo. Estos primeros buscadores almacenaban todo en el propio servidor, utilizaban el lenguaje HTML que se desarrolló en ese momento. Era un lenguaje hasta cierto punto para un programador de hoy muy básico, y lo que le caracterizaba sobre todo es que era estático. Básicamente las páginas tenían muy poca actualización y era pues como si fuese la página de un periódico en la que tú podías leerlo, podías acceder al contenido, pero no tenías posibilidad de interaccionar con él. Y por lo tanto, si algo caracteriza a esta primera web 1.0 dentro de esta historia, es la unidireccionalidad. Pasaríamos al cabo de los años, a la web 2.0, en la que aquí algunos reconocerán estos logos. Messenger fue como la revolución de que de repente podías interactuar bidireccionalmente con otra persona. De hecho, te llegaba hasta un zumbido al ordenador de que querían hablar contigo. Esto en su momento era espectacular. Reconocerán también este logo del pajarito, que hasta hace nada nos acompañaba y ahora se ha convertido en una X. Y por supuesto Facebook. ¿Por qué? Pues porque lo que caracteriza esta web 2.0 es una mucha mayor versatilidad en cuanto a los contenidos, un sistema de almacenaje mucho más eficiente en lo que se denominaban los CMS, los sistemas de gestión de contenidos, y por supuesto la aparición de las redes sociales. Al aparecer las redes sociales, la creación de contenido ya es unidireccional, sino que ya es un funcionamiento en red. Los propios consumidores de las redes sociales son a su vez los generadores de contenido. Esto es lo que más caracteriza esta evolución de la web. Pasamos a la web 3.0, en el que aquí lo he dejado un poco más en los logos, la nube sobre todo también los multidispositivos. Ejemplo de ello es la estrategia que tuvo Apple de que al final en cualquier dispositivo eras capaz de acceder a todo tu entorno, tanto de trabajo como personal. Aquí cobra importancia el lenguaje semántico, es una forma, es un término en este caso muy de programador, no tiene que ver con el lenguaje semántico como nosotros lo entendemos de forma habitual, el almacenamiento en la nube y la programación en la nube, la explosión de las aplicaciones, de que se nos han llenado los teléfonos de estas aplicaciones para cualquier cosa, y la aparición o el desarrollo y la importancia de la huella digital, el que según vamos navegando y según lo que vamos haciendo con nuestra identidad digital, vamos dejando huella. Y por eso parece pues que Google te escucha, y cuando has estado hablando de un viaje a Tailandia, de repente te empiezan a aparecer de anuncios viajes a Tailandia, ¿no? Por donde vas pasando vas dejando huella. Es decir, lo que caracteriza a la web 3.0 sería la personalización de esos contenidos. Y por último, llegaríamos pues a donde estamos ahora mismo, a la web 4.0. Lo que vemos ahí es el logo de ChatGPT o de OpenAI, más propiamente, y de Midjourney, que es, para no poner todo OpenAI, sería como otro de los programas similares a DALL-E, que son capaces de generar el equivalente a cuadros, imágenes, etcétera, ¿no? ¿Qué caracteriza a la web 4.0? Pues un montón de palabras que ya forman parte también del acervo normal que manejamos, como es Big Data, blockchain, el Internet de las cosas, el Deep Learning y todo lo que venga después. Por eso pongo ese signo de interrogación. Y en definitiva, todo esto, tanto el Big Data, el blockchain, etcétera, forma parte de lo que ya se denomina
actualmente como inteligencia artificial, aunque también es un término muy amplio y al cual me referiré más en particular más adelante. De estas piezas de las que he hablado, pues voy a detallarlas un poco más, aunque seguro que nos resultan familiares. El Big Data, el propio, es bastante intuitivo, el propio nombre lo dice, es una cantidad ingente de datos, pero es una cantidad ingente de datos que al final, si vas buscando las fuentes que hablan sobre este tema, ya se llevan bastantes años hablando del Big Data, tienen ciertas características. Las 3 Vs, aunque no hay quien las extienda hasta 7 Vs, aquí es cuestión de imaginar ir sumando Vs, pero básicamente estas son las más importantes: el volumen de datos, la velocidad con la que somos capaces de generar, transmitir y procesar esos datos y la variedad de esos datos. Esto tiene mucho que ver con, y salto casi al último punto, a los datos estructurados, no estructurados y semiestructurados. Esto es un cambio fundamental, porque hasta ahora las máquinas eran muy buenas a la hora de manejar los datos siempre y cuando estuviesen estructurados. Pero ahora este Big Data genera datos de todo tipo, no necesariamente están ya trasladados a ceros y unos, sino que puede ser pues listas de la compra, tus fotos del viaje, etcétera. ¿Quién genera estos datos? ¿O quiénes son los extremos a los que van dirigidos estos datos? Pues los generan y los operan personas, máquinas, datos biométricos, transacciones de toda índole. Otro de estas piezas para la transformación digital es blockchain, la cadena de bloques, que lleva entre nosotros bastante tiempo. Comenzó haciéndose famosa por Bitcoin, pero al final tiene otros múltiples usos, particularmente en la logística, tiene unas aplicaciones extraordinarias. El blockchain consiste básicamente en que hay una red distribuida de ordenadores que tienen una copia del mismo libro de transacciones y esa red resulta inhackeable por la propia construcción de la cadena de bloques. ¿Eso qué es lo que da? Pues da veracidad a la información que está contenida en esa cadena de bloques, da inmutabilidad, porque una vez que está minado un bloque, ya no es posible cambiarlo, lo que se pueden es ir añadiendo bloques, y también permite la accesibilidad en tiempo real desde cualquier nodo de la red blockchain. No voy a profundizar, pero hay varios tipos de blockchain: públicas, privadas, semiprivadas, etc. El Internet de las cosas. Esto se puede resumir muy fácilmente. Al final son dispositivos, de los múltiples que ahora hay, que se conectan entre ellos. De hecho, una de las claves del Internet de las cosas es precisamente que haya esa conectividad, que los dispositivos como tales tengan la capacidad de poder conectarse unos con otros. Relacionado con la conectividad estaría la interoperabilidad. ¿Por qué? Pues porque que sean conectables entre sí no significa que se entiendan. Tú puedes hablar con un chino y los dos tenéis aparatos fonadores y auditivos y no necesariamente vuestros códigos son interoperables. Entonces, parte del avance es que los sistemas que utilice cada uno de estos dispositivos sean capaces de conversar unos con otros. Automatización, porque en el momento en el que somos capaces de que se conecten entre ellos, es mucho más fácil el ir quitando la participación humana en tareas que no aporten valor y dejar que esto quede automatizado entre estos dispositivos. Y por supuesto, porque ninguna de estas piezas trabaja por separado, lo que nos da el Internet de las cosas es una generación de datos inmensa. También que al trabajar estos dispositivos conectados entre ellos, pues se conecta de manera muy directa con el Big Data que hablábamos inicialmente. Y la cuarta que he añadido es el Deep Learning. Deep Learning, el aprendizaje profundo, es una modalidad o un tipo de aprendizaje automático, de Machine Learning, que en este caso lo que le caracteriza generalmente es que son redes neuronales multicapa. Las redes neuronales se llaman así porque pretenden copiar en cierta manera el funcionamiento de las neuronas humanas, y básicamente lo que son nodos a los que llega información, se interconectan entre ellos y sale información. ¿Qué ocurre? Que en el caso del Deep Learning ya se ha podido avanzar en que estos sistemas aprendan de una manera no estructurada. Igual que veíamos que el Big Data pues, es capaz de manejar datos que no son estructurados, ya estas redes neuronales profundas son capaces de manejar esa información, son capaces de aprender, porque estos sistemas de aprendizaje profundo se entrenan, pero de una manera no supervisada. En realidad permiten ambas cosas, tanto supervisado como no supervisado, como parcialmente supervisado, que tampoco voy a profundizar excesivamente en ello, pero permite ese tipo de aprendizaje de las máquinas. Y esto tiene una escalabilidad inmensa, el hecho de que tengan ese tipo de funcionamiento. Con esto pues he dado un breve resumen de cuáles son estas piezas y esta evolución de lo que llamamos la transformación digital. Y ahora en particular hablaré de la transformación digital en el sector portuario.
Pongo esta imagen de entrada, esta especie de puzzle y el mundo, porque la transformación digital en general, pero en particular en el sector portuario, se puede ver como esta añadidura de piezas a un puzzle, que se pueden añadir tanto, digamos, a la misma esfera o al mismo sistema, para ya aterrizarlo un poco más, abarcando más actividades, más procesos de ese mismo sistema, que cada vez vayamos incorporando más a un sistema que converse entre esas propias actividades de sus procesos, o podemos ir expandiendo también los límites para abarcar más parte o otros sistemas que estén conectados con ellos, con el nuestro, y de esa manera hacerlo crecer. Luego, digamos que tiene una capacidad de evolución tanto intrasistemática como intersistemática. Intentaré aclararlo un poco con los ejemplos que vengan ahora más adelante. Con aplicaciones particulares dentro del sector portuario, he puesto este esquema de cuatro grupos, digamos, referidos al diseño, referidos a la planificación, referidos al análisis y a la gestión. Lo que ocurre, y como veréis, ahora mismo os pondré en las siguientes diapositivas, no están aislados entre sí. De hecho, no he empezado hablando de diseño, planificación, etcétera, sino que están absolutamente interconectados. De hecho, la parte de análisis ni siquiera la voy a poner ahora en los titulares, porque la fase de análisis proviene de todo ello. Tanto en el diseño como en la planificación, como en la gestión, y dentro de gestión están las operaciones, se generan datos que, sobre todo en este entorno de transformación digital, estos datos continuamente vamos a tener acceso a poder eh, eh, operar con ellos, a poder tratarlos y poder, en virtud de esos datos, tomar mejores decisiones y realimentar nuestro diseño, nuestra planificación y nuestra gestión. De aquí esta idea circular que transmito. Así que, empezando con algunos de estos ejemplos de diseño, planificación, pues empezaría hablando de un caso que no ha venido precisamente de forma reciente, el famoso BIM, que es un sistema constructivo, pero que ahora mismo resulta, creo, a mi juicio, resultaría básico que ya estuviese incorporado en cualquier concurso de construcción civil, el que ya no tengamos que recurrir a una colección de planos en el que tienes que ir pasando de uno a otro para poder tener una imagen global, y no solo planos, sino que al final el proyecto está en una serie de documentos cuando ya esto existe desde hace tiempo y se puede tener en un mismo modelo tridimensional todo contenido desde la fase de diseño, tanto en sí los planos, el equivalente a los planos, como los presupuestos, los recursos, el plan de obra, contraste con el avance, todo contenido aquí. Luego, debiera de ser algo ya casi obligatorio en cuanto a la gestión de infraestructuras. Aquí vemos el ejemplo de un modelo BIM asociado a un puerto, y el modelo BIM, la ventaja también que tiene es que puede apoyarse en los sistemas de representación geográfica, en el que entonces además no solo lo tienes en tu ordenador, digamos, sino que lo puedes tener apoyado en el terreno. Y eso ya hay incluso algún prototipo de ello, pero desde luego no se ha extendido suficiente el que mediante realidad aumentada, una vez que estás en el sitio de la obra, pudieses ver cómo tiene que ser el proyecto y poder comparar en tiempo real con el avance del proyecto, ¿no? Esto tiene, yo creo, un potencial enorme. Otra de las cosas de las que iba a hablar es de la simulación, que tampoco es un concepto precisamente de última generación, lleva con nosotros, pero como veréis, muchos de estos conceptos no son más que la evolución unos de otros, o están contenidos unos en otros, solo que a un grado de desarrollo mucho mayor. El que estoy mostrando aquí, de hecho, es el modelo de simulación que se hizo para la Terminal 2 del puerto de Valparaíso, en el que bueno, pues se incluía lo que simulaba era tanto las puertas, y particularmente las puertas, y íbamos viendo la congestión que podía llegar a tener el puerto en función de varios escenarios de funcionamiento del mismo. En realidad, la simulación se puede llevar a muchísimos ámbitos, incluso no deja de ser los modelos a escala, no dejan de ser una suerte de simulación, aunque en este caso estamos en el plano físico, mientras que aquí estamos en una copia que su siguiente evolución sería lo que se denomina el gemelo digital. El gemelo digital básicamente es lo mismo que la simulación, solo que ya aquí estamos incorporando
un montón de subsistemas más, buscando el tener una copia lo más similar posible a un sistema complejo, como en este caso sería una terminal, en el que incluya la mayor parte de subsistemas, la carga y descarga del buque, el acceso a la terminal, el transporte horizontal, el acopio, etcétera, ¿no? Si conseguimos tener un modelo que reproduzca lo más fielmente posible a la realidad, no, podemos someterlo a un montón de escenarios para hacer estas pruebas de estrés y comprobar que efectivamente el diseño cumpla con las expectativas. Y esto, en definitiva, es el gemelo digital que tiene aplicación en múltiples industrias. Saltando del diseño-planificación a la planificación-gestión, otro compañero de viaje de hace mucho tiempo, los sistemas operativos de las terminales. Si vemos ahora, estamos fijándonos en una parte del subsistema como tal, que en su modelo más básico, este es de Solvo, pero de los más conocidos es pues Octopus de Navis, por ejemplo, pues lo que nos estaría mostrando es el patio de contenedores. Esto resulta evidente cuando al final te viene un barco de 24.000 TEUs, no puedes pretender organizar a mano el acopio de contenedores para que las operaciones resulten óptimas, sino que, o sea, esto resulta evidente y está en funcionamiento desde hace un montón de tiempo. Pero estos sistemas de la terminal no solamente se quedan en el patio de contenedores, sino que pueden evolucionar más. Por ejemplo, aquí estoy mostrando un caso de ProDevelop en el que, además de propiamente el patio de terminal, optimiza la asignación de los camiones del transporte horizontal, en el caso de que en este caso sean camiones, y que luego vemos que se conecta muy bien con otro tipo de desarrollos que ha habido, ¿no? Pero esto estaría dentro todavía del sistema operativo de la terminal, sería un paso adicional. Y esto que os muestro ahora, no siendo como tal exactamente un sistema operativo de la terminal, sí que se complementa muy bien con ello. Y es al final la operación remota de los equipos, tanto de las grúas Ship2Shore como de las grúas de patio. Tiene enormes ventajas el poder hacerlo de modo remoto. Hasta hace relativamente poco tampoco era muy frecuente porque estaba el problema del lag. El poder afinar muy bien haciéndolo en remoto tenía ciertas dificultades. Pero esto cada vez se ha ido incorporando más en en este siguiente punto que os iba a mencionar, que es como si fuéramos aglutinando cada vez más lo que habíamos visto y como si además expandiéramos el sistema operativo de la terminal y pasamos a las terminales automáticas. Esto lleva oyéndose desde hace tiempo. Estaba en boca de todos el tema de la automatización de las terminales, como si de la noche a la mañana este fuera a ser de repente el estándar de las futuras terminales. Sin embargo, no deja de tener sus dificultades. De hecho, aquí China tiene, dado que tiene más de 2.500 puertos, pues tiene múltiples terminales que están automatizadas y la mayor parte de terminales automatizadas, como medio de autobombo y de propaganda, hablan de la automatización total. La automatización total es tremendamente complicada. Lo que la mayor parte de terminales tiene automatizado es el subsistema de transporte horizontal, que si no sabéis lo que es, os recomiendo que os apuntéis al máster, porque ahí seguramente lo explicaremos. Es uno de los subsistemas de las terminales de contenedores y es el que tiene más lógica automatizar. ¿El por qué? Pues porque estas unidades que veis aquí, que estas son las que son automáticas, van sin conductor, como pueden fácilmente tener un control de posicionamiento con respecto a las grúas, de manera que reciban el contenedor, están coordinadas con el TOS para poder llevarlo a la posición dentro del patio de contenedores que le corresponda, y eso es un seguimiento relativamente sencillo. Y con eso nos quitamos un problemón de encima, que es el personal caminando por las terminales de contenedores cuando hay equipos y maquinaria moviéndose. Luego, esto es un tema clave de por qué es este subsistema el que mayoritariamente se automatiza con respecto a otros, ¿no? Que son más complicados, como es el caso de las grúas Ship2Shore o de las gantry. Otra cosa en el que la automatización también es muy rápida es en las puertas de acceso, porque ahora ya los sistemas de control de contenedores, tanto de radiografiado de los mismos como del control del etiquetado, están evolucionados y por lo tanto la gestión también de la entrada es otro de los sistemas fácilmente automatizable. Esto que vemos aquí me llamó mucho la atención. Esto que se llama Box Bay. Ya existe una terminal, vamos, de hecho está todavía construyéndose en Busan, que lo que busca es llevar este concepto de automatización para evitar
el problema de ocupación de superficie que tienen las terminales de contenedores, porque normalmente la altura máxima de acopio es de 6 contenedores. Entonces, en mega terminales eso supone un impacto grande, y si no, que nos lo digan en Valparaíso, siendo patrimonio de la humanidad, lo que suponía también, ¿no?, en cuanto a impacto, la existencia de una terminal de contenedores. Aquí lo que se busca es un apilado en altura, de manera que o bien le des mucha más capacidad a la terminal o con la misma capacidad ocupes un menor espacio. Tenía un vídeo, pero en virtud del tiempo, porque me quedan muchas cosas que contar, lo paso. Puerto de Chancay. Esto lo cuento porque esto ha sido inaugurado muy recientemente, y me acuerdo que en el vídeo de presentación, por supuesto, también decían lo mismo, era la terminal totalmente automatizada. Bueno, de hecho no es totalmente automatizada, sino que es el sistema de transporte horizontal el que lo está. Lo que sí que han incorporado también es el control remoto de las grúas. Eso, en efectos de ergonomía, para el personal portuario tiene ventajas. Ahora, todo lo que suene a automatización tiene también una componente laboral muy importante. El hecho de, por ejemplo, quites los camiones de la terminal y que el transporte interno se haga automatizado, pues tiene unas implicancias laborales que también hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer estos planteamientos. El problema de las terminales automáticas también es el modelo de negocio que activas para que salgan adelante. Porque si son todavía terminales muy caras en las que invertir. Entonces, o existen los medios para que los concesionarios, las empresas concesionarias sean capaces de resarcirse de ello, o aquí puedes encontrar dificultades, porque en Valparaíso incluso nos lo planteamos. También es verdad que en aquel entonces era una tecnología no tan madura, pero aquí es donde puede haber algunos impedimentos. Una pieza clave dentro de la planificación gestión es el Port Community System. Esto ya poniendo en el centro a la autoridad portuaria. De manera muy sencilla, lo que os muestro es cómo funciona normalmente la comunidad portuaria, en el que hay un montón de actores dentro de ese campo logístico que se comunican uno a uno, y eso ralentiza al final toda la cadena de transmisión logística, que es el puerto, que no deja de ser un nodo de conexión, y se pierde un montón de eficiencia. Por eso existen los Port Community System, que lo que busca es que todos esos se atraigan a una misma plataforma y de esa manera la información fluya. Bueno, pues con el potencial que tiene el Port Community System, sin embargo, todavía vemos que la adopción de estos sistemas aún está muy en pañales en la mayor parte del mundo. Obviamente, en los países en los que tienen mayor renta, pues ya es donde mayor se ha implantado, pero aún viendo estos datos es del World Bank Group, muy reciente, por cierto, es un informe que recomiendo su consulta porque está muy bien hecho. Todavía es un campo en el que está pendiente avanzar, y eso que ya vamos por la 4ª generación de Port Community System. De hecho, hay una referencia explícita dentro de este informe en este caso no es el Port Community System como tal, pero sí la ventanilla única marítima desarrollándose en Chile, en el que hacen un análisis de cómo esto cómo va a conectarse también con Silokport, porque a diferencia de otras ventanillas únicas, os voy a hablar brevemente, cabrían hacer una especificación. Por un lado, estamos hablando de las ventanillas únicas nacionales, que es una herramienta orientada al comercio, y por otro lado, a los Port Community System, que sin embargo es más bien para el entorno de un puerto en concreto y que va orientado a la logística. Obviamente, cuando se desarrolla mayor potencial es cuando podemos también interconectar ambas cosas. Y en este sentido es en el que también en Chile se está trabajando. Volviendo otra vez al Port Community System, voy a hilar un poquito más fino, porque las plataformas lo que hacen es gestión colaborativa. Y las claves de la gestión colaborativa, porque uno puede acercarse a esto, voy a hacer un ejercicio como muy básico. Uno puede acercarse a esto de una manera optativa, decir, oye, como esto viene bien a todos, el que quiera se mete y el que no, no. Esto lo que ocurre es que no funciona. O sea, básicamente tiene que haber una cuestión normativa, que es como este elemento siempre está, la autoridad portuaria dice, bueno, se empieza a utilizar este Port Community System y es obligatorio, todo el mundo va a tener que adaptarse para meterse. Vale, perfecto. ¿Qué ocurre cuando algo es normativo? Pues que aunque se cumple, falta o se puede cumplir de distintas maneras. Y si los actores involucrados no tienen un rédito directo que perciban ellos,
a veces surgen estas dificultades. Por eso es fundamental el que haya un incentivo. Y los incentivos se consiguen haciendo que funcionen las fuerzas de mercado. Y para eso estoy poniendo un caso particular. Dentro del Sport Community System, a pesar de su desarrollo, aquí es donde se pueden incluir otras piezas que pueden complementarlos. Aquí es, por ejemplo, donde trabaja Navos en mi empresa. Aquí, por ejemplo, aunque estén metidos en la misma comunidad portuaria, entre la agencia consignataria, la autoridad portuaria y la agencia naviera, se puede hacer que esa información fluya de tal manera que además genere valor específicamente para cada uno de esos actores. Y esto es lo que supone una oportunidad también de negocio. De esa manera se permite, por ejemplo, para la naviera una multiintegración, no solo en ese puerto, sino que parte de esa información les sirva para el resto de puertos en los que trabaja y, por supuesto, da pie a que también se conecte con los propios sistemas de estos actores, con sus ERP, con sus CRM, etcétera. Muy brevemente voy a hablar de las dificultades que puede tener esto. TradeLens era una iniciativa entre dos gigantes, Maersk y IBM, para digitalizar el... ay, para digitalizar la... Ahí lo diré, o no lo diré. Eh, me quedo en blanco. Para digitalizar el BL, el Bill of Lading. Para digitalizar el Bill of Lading y para poder digitalizar toda la parte relacionada con la mercancía. Y esto no salió porque parte de la cadena que era necesaria involucrar no tenía los incentivos alineados. Y porque además, siendo Maersk un competidor tan grande, el pretender abarcar tanto, el conseguir que se metan dentro de tu propia cadena de blockchain el resto de navieras, era algo tremendamente complicado. En el año 2023 lo discontinuaron. Sin embargo, ese vacío, para que veamos, pues GSBN, que es una empresa china, ya está metiéndose porque evidentemente va a pasar, en algún momento va a llegar esa digitalización del BL y de la mercancía. Es algo que resulta inevitable, es cuestión de alinear correctamente los incentivos. Bueno, todo esto llegamos al concepto de Smart Ports, de puertos, como veis aquí todo es inteligencia, todo es audacia, todo es smart, todo es intelligent. Hay varios, Smart Ports es otro término amplísimo. ¿Cómo voy de tiempo? Regular. Vale. Es un concepto amplísimo. Tenía un vídeo también para esto, pero en virtud del tiempo no lo voy a poner. Hay varios SmartPorts, al final reúnen una serie de características. Una de ellas, hacia lo que apunta y es clave, es el just in time. O sea, la organización ahora mismo de los puertos es que van todos los buques a todo correr porque al primero que llegas al primero que atienden, y eso es algo absolutamente subóptimo, porque en muchos de los casos llegan y no pueden ser atendidos, tienen que quedarse haciendo drifting, consumiendo combustible, incrementando la huella de carbono. Uno de las Hay un montón de empresas que ya están trabajando en el Just in Time, entre ellos nosotros, particularmente orientado al bunkering en los puertos en los que lo suministran. La electrificación de los puertos, siempre que esté acompañada de una generación mediante energías renovables, por supuesto, esta es una del puerto de Cádiz, es otro de los aspectos en los que se está trabajando el Smart Ports. Los drones. Bueno, lo pongo los drones porque cuando ahora ves a los business angels que van a financiar ideas de chavales jóvenes, pues la mayor parte que te vienen son con drones. Los drones, pues esto es algo que se ha inventado, están viendo cómo lo aplican y ya tienen un montón de aplicaciones, tanto de seguridad, vigilancia de las operaciones, etcétera. Y por último, uno de los temas favoritos de Felipe, gestión del riesgo. Apoyado también en sensorización en el que el caso que vemos aquí, que es el proyecto VIPE, se consigue una precisión milimétrica, pero con conexión satelital. Directamente los satélites son capaces de ver desplazamientos de milímetros en las infraestructuras portuarias. Y ahora voy a entrar en una parte sobre la inteligencia artificial. Skynet, para los que hayan nacido posteriormente al año 2000, era el nombre de la computadora que se vuelve loca y maligna en la serie Terminator y decide acabar con la humanidad. Para los postmillennials que ahora estarán diciendo, ok, boomer, supongo. Bueno, porque igual seguro ya han investigado y ya lo saben. Entonces voy a dar algunas claves sobre la inteligencia artificial. Lo primero, algunas cuestiones ontológicas. ¿Qué es la inteligencia artificial?
para no meter un poco en profundidad, pero básicamente hay una clasificación de tres tipos de inteligencia artificial: la inteligencia narrow, que es la inteligencia específica, la inteligencia general y la superinteligencia. Básicamente la inteligencia, aunque luego lo explico más adelante, pero realmente ontológicamente lo que funciona es esto. Hay dos creencias: la inteligencia artificial débil y la inteligencia artificial fuerte, que a su vez se conectan con la específica y la general. La inteligencia artificial débil lo que dice es que el cerebro humano nunca va a poder ser equiparado por un cerebro electrónico, mientras que la inteligencia artificial fuerte dice lo contrario, que básicamente el cerebro humano es una computadora o una computadora es un cerebro humano. Hacen cualquiera de las dos analogías y sobre ello se fundamenta estas otras dos ideas, que son la específica y la general. La inteligencia artificial específica es la que básicamente es la existente. Básicamente es una inteligencia artificial que un proceso que hace un ser humano, ese proceso exclusivamente, es capaz de hacerlo mucho mejor, pero no le pidas que haga otra cosa. Pone algunos ejemplos que veo, pues mira, a lo mejor es capaz de resolver cualquier problema matemático mucho más rápido, pero no es capaz de hacerte una paella. Mientras que la inteligencia artificial general lo que pretende es decir, no, bueno, la inteligencia artificial va a equipararse a la inteligencia humana, va a funcionar de la misma manera y va a poder hacer todo lo que hacen los seres humanos, pero mejor. Y luego la superinteligencia, básicamente, yo creo que es una ida de olla, eso no existe ni va a existir, que es básicamente que nos van a superar en todo y tal. Bueno, algunos argumentos, voy a pasar un poco por encima, contra la inteligencia artificial fuerte. El argumento metafísico, dicen, bueno, pues que la inteligencia artificial no tiene alma, no tiene libertad, no tiene creatividad. Este es un argumento muy limitado porque, bueno, eso sí crees en el alma, en la libertad o dependiendo de la concepción que tengas de la creatividad. El argumento de la inteligencia emocional, que básicamente dice que, bueno, la inteligencia artificial no siente emociones, no es capaz de percibir, de saber que está sintiendo emociones. Lo único que puede hacer es interpretar parámetros, identificar que alguien llora o algo así, o incluso reproducirlo, pero no tiene emociones como tal. El argumento matemático de Lucas y Penrose, que es lo que se denomina lo que denominaron la perspicacia matemática y que tiene mucho que ver con la aparición de los teoremas de Gödel, que fue un cañonazo contra las pretensiones de Hilbert de formalizar toda la matemática. La realidad es que el fundamento matemático las matemáticas no avanzan de una manera absolutamente estructurada, paso a paso tras lógico, sino que más bien es mediante una exploración semi-informal de las cuales luego poco a poco vas extrayendo y vas, de nuevo, y vas luego consecuentemente sacando los pasos lógicos. Pero es una forma de razonar distinta de las máquinas. El argumento de la habitación china de Serle, eh, muy brevemente, se llama así porque imagínate que hay una habitación en la que entra una información que hay que traducirla al chino y dentro hay una persona que tiene un manual de chino y lo único que hace es seguir unas reglas que vienen en ese manual y convertir la información que le ha llegado directamente, aplica las normas y saca la traducción. ¿Podemos decir que esa persona sabe chino? No, simula que sabe chino, pero simular pensar no es lo mismo que pensar. De hecho, Searle, una de las frases que dijo es que las mentes son más que sintácticas, son semánticas. Sergio ha aparecido, eso es que me estoy comiendo el tiempo, ¿no? No, está Estás bien, dale muteado. nomás. Está bien, dale Vale, nomás. vale, sigo. El argumento de informalidad de Dreyfus lo que viene a decir es que la forma de razonar nuestra es un razonamiento contextual y eso las máquinas no son capaces de entender contextos. De hecho, frente al razonamiento deductivo e inductivo, y que el razonamiento inductivo de las máquinas tiene muchos problemas, los humanos tenemos un razonamiento abductivo, que es que no necesitamos de muchos ejemplos para hacer una inducción, sino que somos capaces de inferirla de manera rápida porque, bueno, porque esa habilidad que tenemos. Un niño ve un gato por primera vez y ya es capaz de identificar un gato, no necesita ver 2 millones de gatos como la inteligencia artificial. Problemas de inducción de las máquinas, pues que lo que hacen en realidad es correlaciones, no son capaces de establecer causalidades, sino simplemente saber que una cosa viene detrás de la otra, pero y por último, en cuanto a estos argumentos ontológicos, pues las inteligencias artificiales no tienen un cuerpo humano. La mente no razona abstraída del mundo que le rodea. De hecho, Anaxágoras dijo, el hombre piensa porque tiene manos, no porque tiene cerebro. Algunas cuestiones nosológicas muy rápidas, porque no quiero dejar pasar las cuestiones éticas, que creo que son las más interesantes. ¿Es la inteligencia artificial una ciencia? Bueno,
Para ello hay que entender brevemente lo que es la ciencia. Parte de las técnicas, esto que vemos aquí es la agrimensura, las técnicas no son más que reglas, no tienen un desarrollo detrás, sabes que aplicando ciertas reglas ocurren ciertas cosas. De las técnicas pasamos a las ciencias cuando se abstraen esas técnicas y se convierten en verdades científicas, que aquí lo que vemos es el cuadro de Arquímedes en el que el tío estaba tan concentrado en el desarrollo geométrico que le iba a matar el romano y el tío decía, quita, que me estás interrumpiendo y no me dejas seguir. Las verdades científicas y de ello luego evolucionan en tecnologías, que sería algo similar a la técnica, pero ya una vez pasado por el tamiz de la ciencia y que siempre tienen una finalidad propositiva y eso es lo que lo diferencia de las ciencias que no necesariamente lo tienen. Algunos han dicho que la inteligencia artificial es una ciencia cuyo campo es genuinamente universal. Yo no sé esto qué significa, pero me parece que es morder demasiado, decir que básicamente es todo, ¿no? Frente a eso, pues Carlos Madrid Casado dice que en realidad la inteligencia artificial no es más que una pluralidad de tecnologías. Ni siquiera es una como tal, sino que es un compendio de ellas. Sobre ello, pues la inteligencia artificial específica, que ya la he mencionado antes, por ejemplo, un caso de ello sería Siri o Alexa, la inteligencia artificial generativa, que es lo que está tan de moda, ChatGPT, y que algunos dicen que ya es prácticamente la inteligencia artificial general, pero la inteligencia artificial general de momento no existe, por eso pongo a Thanos destruyendo el mundo, supongamos que cuando llegue, pues acabará con la humanidad. Y para ir terminando, algunas cuestiones éticas, morales y políticas. Esto que veis aquí es una imagen de la película Yo Robot de 2004, no sé si la habréis podido ver, le voy a contarlo brevemente. Lo que ocurre es un robot en el que presencia un accidente, cae dos coches porque entre un accidente a un río, y entonces hace un cálculo de probabilidades y decide salvar al hombre, que es más mayor, en lugar de salvar a la niña, porque ve que tiene más probabilidades de salvar al hombre que de salvar a la niña. Esto lo ha hecho en función de un cálculo probabilístico, pero no tiene unas reglas morales con respecto a lo que habría hecho un ser humano, que habría, aunque tuviese menos posibilidades, habría salvado a la niña, ¿no? Curioso que en una película de 2004 ya te planteen este tipo de problemas, de dilemas éticos. Entonces, más dilemas éticos que están relacionados con esta inteligencia artificial, la privacidad de los datos. De hecho, ahora está saliendo, hay gente que se está dejando escanear la pupila y suponiendo que a cambio de dinero, de criptomonedas, suponiendo que luego esos datos van a servir para lo que les han dicho que va a servir. El problema del sesgo, en el momento en el que tú alimentas la inteligencia artificial, por ejemplo, ocurría un caso de sesgo clarísimo. Como la mayor parte de datos con el que habían alimentado una inteligencia artificial de medicina era de hombres blancos, le costaba mucho luego diferenciar melanomas cuando se trataba del caso de piel de gente negra. Introducían un sesgo en el entrenamiento. Y lo que me parece el más importante, y me voy a tener un poco más, el problema de la explicabilidad. El problema de las inteligencias artificiales es que son cajas negras, que emplean racionalidad imitativa. Como han visto, tú le puedes decir, mira, siempre haces esto, todo el rato es de esta manera, van a hacerlo de esa manera. Pero no hay un diseño racional detrás. Es lo que decíamos de que no tienen una inteligencia semántica, sino que es pura sintaxis. Entonces, esto llevaría a un problema evidente. Un médico que te dice, pues le voy a recetar este tratamiento que puede tener unos efectos secundarios tremendos porque le he diagnosticado un cáncer terminal, pero es lo que me dice el ordenador, no tengo muy claro el por qué. ¿Cómo va a llegar a ese tipo de diagnóstico? O sea, no puede sustituir a la medicina, puede ser una herramienta, pero si no existe una racionalidad detrás, un diseño racional, un diseño finalista, y es meramente correlación, es muy difícil. O llevándolo a nuestro campo, al campo de la ingeniería, ¿no? ¿Qué clase de ingeniero soy si no puedo justificar racionalmente mi trabajo? Porque incluso aunque te bases imitativamente en el uso y costumbre, puedes rastrear hacia atrás esa cadena causal. O incluso aunque tú no seas capaz de conocer todo, en este caso un cohete, seguro que no hay nadie que sepa exactamente para qué sirve cada tornillo. Pero sí que se puede reconstruir el por qué ese tornillo está ahí. Y hay una causa detrás, no es simplemente pues porque en todos los cohetes es así. Este es el tipo de problemas de explicabilidad que tiene. Avanzando al terreno moral, la pérdida de bueno, el anterior también es un problema moral. La pérdida de las referencias. Esta imagen que vemos aquí nunca existió. Si os fijáis en lo curioso de este avance tan grande que hemos tenido, es que hemos pasado de poder estar conectados con el mundo de una manera inmediata, porque lo que ocurría en cualquier lugar del mundo éramos capaces de verlo inmediatamente, y de esa manera nuestro mundo se ampliaba de manera gigantesca y teníamos un montón de referencias. Ahora el problema es que vamos a caer otra vez
en la corta distancia. Solo vamos a poder creernos lo que hayamos experimentado de forma directa o vamos a tener que poner siempre en suspensión de juicio las fuentes de las que no estemos muy seguros, ¿no? Esto puede suponer a la hora realmente del avance un problema. Y los temas políticos que también están involucrados, ¿no? Esto pasó hace un año más o menos, la petición de algunos de estos capos de la inteligencia artificial de frenar el desarrollo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pretendían? ¿Realmente porque suponía una amenaza o porque no querían que nadie les hiciera la competencia? ¿O simplemente fue una campaña propagandística de enorme éxito para vender sus propios sistemas? Y los conflictos políticos que hay detrás de ello. Por ejemplo, la Unión Europea son los más avanzados en cuanto a los intentos de regular la inteligencia artificial. ¿Por qué? Por nosotros, por nuestro bien, porque cuidan de nosotros. ¿Realmente ese es el motivo? ¿Es porque duda de alguien que te diga esto lo hago por tu bien, para que no te hagas daño? ¿Se trata realmente de defendernos o de no, o de ser ellos quienes lo controlen, ¿no? Aquí es donde juega la geopolítica un papel fundamental. Y por último, por si quieren profundizar en estos temas, recomiendo encarecidamente Filosofía de la Inteligencia Artificial de Carlos Madrid Casado y el blog de Máquinas e Intenciones de Gonzalo Génova, en el que se abordan también estos temas. Creo que me he extendido un poco, pero muchas gracias por su atención. Diego, no, excelente, Diego, la presentación. La verdad que da para seguir escuchándote mucho rato más, mucho tiempo más. Vamos a hacer ahora una ronda de preguntas. Eh, Camila, haz tu pregunta. Hay que leerla porque no tienen habilitado el micrófono, pero yo la leo. Dice, buenas tardes, tengo una consulta breve. Para un país como Chile que continúa en vías de desarrollo, ¿qué tan recomendable es implementar una transformación digital completa al sector portuario? ¿Cuánto tiempo tardaría esto, considerando que existen lugares donde no llega la conexión a Internet o bien no es muy buena? ¿Debería existir una cobertura estatal de esta herramienta? Pues muchas gracias, Camila, por tu pregunta. Una pregunta muy amplia también. Bueno, Chile es un país que continúa en vías de desarrollo. A ver, Chile es un país que está ya avanzando en cuanto a la digitalización de procesos relacionados con su cadena logística de una forma bastante considerable. A ver, que no la leo aquí, respondida, vale. De una forma, está dentro de los países en los que, de hecho, aparece mencionado en el informe del Banco Mundial como cierta referencia de los esfuerzos que está haciendo por digitalizar. De hecho, ya tiene comunidades logístico-portuarias consolidadas en muchos de sus puertos principales, Valparaíso, San Antonio. eh, Así que no está, o sea, en ese sentido creo que no está tan en vías de desarrollo, no está tan atrás. En España, por ejemplo, la implantación, y no solo en España, en todo el mundo, la implantación de la transformación digital, como es un término tan amplio, es paulatina. O sea, efectivamente, si de la noche a la mañana pretendes cambiar completamente el funcionamiento y pasar de lugares en los que todavía se utiliza el lápiz y el papel para apuntarlo y lo más avanzado que hay es el correo electrónico. Si esto pretendes convertirlo de la noche a la mañana en una plataforma multimodal en la que confluyan todos los factores, es imposible. Las inercias que vas a encontrar son tremendas. Entonces, necesariamente es paulatino. ¿Cuánto tiempo tardaría? No lo sé, pero esto es cuestión de años. De hecho, ya lleva avanzándose desde hace años en ello y ya llegando poco a poco. Claro, además, tiene sentido en función del grado de desarrollo. Donde tienes puertos que son grandes, pues es bastante más fácil el que se den las circunstancias para poder hacer esa implantación, porque para cada paso en la transformación digital necesita la madurez de los pasos anteriores. Entonces, si quieres ir a una terminal pesquera en la que básicamente no tienes, como mencionas aquí, ni conexión a Internet, es imposible y además ni siquiera sería recomendable porque ibas a complicar excesivamente un sistema al pretender digitalizarlo cuando es suficientemente básico para el nivel de funcionamiento que tiene. Pero lo que es evidente es que es la tendencia. Otra cosa es
que vaya a ser como lo estamos viendo ahora. De hecho, el problema con la inteligencia artificial es que tampoco sabemos cómo va, cómo va a afectar realmente, cómo va a cambiar las cosas. A lo mejor el día de mañana, Camila, resulta que llegas al equivalente al ChatGPT y le dices, oye, diséñame una integración logística completa de mi puerto o de mi país. Y directamente te escupe el macroproyecto y lo lleva a cabo, ¿no? No sabemos si eso llegará algún día, por supuesto, también suena a ciencia ficción. Pero vamos, Chile ya tiene un grado de madurez bastante acertado en cuanto a su desarrollo logístico portuario y de aquí yo creo que es cuestión de alinear correctamente los incentivos para seguir abundando en ello. Perfecto, Diego. Tengo otra pregunta, Rodrigo Cariceo. Dice, ¿será posible que en un futuro cercano contar con un entorno sin papeles en que toda la documentación de aduanas, SAC y clientes fluya sin problema entre concesionario y las líneas navieras? Sí, yo creo, a ver, esto es un poco sacar la bola de cristal y el futuro cercano, lejano, es también un término bastante relativo. Yo creo que claramente eso va a llegar. De hecho, muchas de las gestiones, cuando tienen que ver con los aspectos gubernamentales, eh, tiene que romper ciertas inercias, pero tienes la ventaja que mencionaba antes del modelo normativo, en el que voy a poner un ejemplo un poco fuera de este entorno. La declaración de la renta o de la declaración del impuesto de sociedades. En España, a determinados contribuyentes resulta obligatorio la presentación digital, con lo cual ya has eliminado el papel y es por carácter normativo. El quitarse el papel de por medio, además, genera un montón de ventajas. El papel es información desestructurada, como mencionábamos antes. Se queda ahí y se archiva y nada más, pero mientras que si en lugar del papel lo tienes en digital, puedes extraer el dato directamente y es mucho más aprovechable. Luego, indudablemente va por ahí. Eh, lo complicado, el por qué TradeLens y también incluso por qué Navisime no está en la digitalización de la mercancía. La digitalización de la mercancía es una cosa bastante compleja. Hay que tener en cuenta una cosa con respecto a estas plataformas colaborativas. Cuanto más grande es la red, mejor. Más actores tienes involucrados, más potente es tu sistema. Si tienes metido en tu plataforma al SAC, a aduanas, a los clientes, a las navieras, a los consignatarios, a todo el mundo, tu plataforma es la leche. ¿Qué ocurre? Que el hacer una plataforma de esas características es muy difícil, porque poner de acuerdo a actores, y por eso funcionan las plataformas, que son básicamente, y blockchain funciona muy bien, cuando hay intereses particulares y hay desconfianza entre los actores, poner de acuerdo a tantos actores es muy difícil. Entonces, los actores que confluyen en las plataformas de la mercancía son muchos y es complicado. Mientras que los que confluyen en el buque es relativamente más sencillo. Por eso nosotros trabajamos más en esa parte que la de mercancía. Pero que llegará yo no tengo ninguna duda. Perfecto. Diego, bueno, en honor al tiempo y sé que en Madrid ya es tarde, ¿cierto? Son 6 horas más. Quiero agradecerte nuestra presentación, decirle a todos los estudiantes que el profesor Diego Moreno es profesor del programa, así que lo van a tener más adelante. Así es que un aplauso y muchas gracias, Diego, por tu participación en esta nave inaugural. Así que gracias, de gusto verte. Muchas gracias a vosotros. Como os digo, siempre un placer el veros y ojalá próximamente os vea en persona en algún momento. Perfecto. Bueno, continuando con esta inauguración, me voy a permitir saludar y felicitar a los dos diplomados de postítulo en Gestión Marítima y Logística Internacional, a Javier Ortega y Alejandro Barría, me imagino que están presentes. Así que ahí está Alejandro, que lo estoy viendo, y Javier también. Así que también un aplauso. L- Tienen que pasar a la universidad, ¿cierto?, a buscar su diploma porque a pesar de que Diego nos habló de su inteligencia artificial, todavía no tenemos cómo enviárselo, ¿cierto?, directamente a donde estén. Bueno, Así que un aplauso a los dos un, ya diplomados.
un complemento hacia lo que dice Sergio. Sí, efectivamente está en la versión digital, así que vamos a terminar el proceso y vamos a hacérselo llegar. No es necesario que vengan aquí mismo. Perfecto. Bueno, con esto damos por terminada esta parte del programa. Ahora comienzan los dos cursos, eh, y para lo cual, por lo menos el curso mío, que es la versión número 14, ¿cierto? Que es el tercer semestre, en el Google Calendar está el link para ingresar a la sala de clases. Y el curso de Felipe, ¿cierto? Que son la versión número 15, los nuevos alumnos que ingresan al programa. Les toca clases con Felipe, así que no sé, Felipe, en qué link tú te comunicaste con ellos. Se los envié a través del calendar, otra sesión de Zoom. Así que nos juntamos allá en 2 minutos, 1 minuto. Perfecto. Dejamos un break para que alcancen a tomar un café, ir al baño. 18:40, ¿les parece que las 18, yo tengo las 18:33? 18:40, unos 5 minutos para que eh, preparen sus cosas para entrar a clases. 18:40 entonces. 18:40. Así que nos vemos en la próxima sala. Nos vemos, que estén muy bien.